Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que Cristo Jesús es el único que puede guardar nuestros corazones en este tiempo. Cuando la Escritura anticipa que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones, pero en medio de todas esas tinieblas y esa oscuridad hay un pueblo que puede resplandecer con su gloria y con su luz. Así que solo Jesús puede guardar nuestros corazones en bendición y en integridad delante de su presencia. Quiero animarlos para que nos guardemos en este tiempo, que estemos muy firmes, muy sólidos delante de Él, delante de su presencia, para que podamos sostenernos en este tiempo delante de Él y que toda la maldad, todo el engaño, todo lo que se ha levantado sobre la tierra no logren permear, no logren contaminar, dañar nuestra alma delante del Señor. Quiero compartir una palabra que está en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 8. Hebreos 11, en el versículo 8, declara, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Quiero mencionarles en esta hora tres clases de personas que necesitamos en este tiempo o que sus características también deberían estar en nuestros corazones para que podamos sostenernos en este tiempo donde pues es un tiempo de mucha bendición porque la iglesia se puede levantar con mucha fuerza, con mucho poder, porque este es el tiempo en que la iglesia debe brillar con la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las características que debe tener la iglesia en este tiempo es que es esta que se presenta en Abraham. Y la Biblia nos menciona que Abraham, aquí en Hebreos, nos menciona como un hombre de fe. Dice que cuando fue llamado por el Señor, recordemos que él fue llamado mientras estaba viviendo en una tierra que se llama Ur de los Caldeos. El padre de Abraham ya había planeado salir de esa región de Mesopotamia para ir a una tierra diferente, pero murió en su recorrido. Ahora están en Ur de los Caldeos y según lo que declara Josué en su libro, dice que ellos adoraban a dioses extraños. Pero cuando Dios se le manifiesta a Abraham, cuando Abraham puede escuchar con claridad la voz de Dios, en su corazón toma la decisión de obedecer. Así que es lo que necesitamos en este tiempo, con una generación que puede caminar en fe, que puede caminar hacia lo que el Señor le está indicando en su corazón. Declara que Abraham, sin saber hacia dónde iba, porque realmente él no conocía esa tierra, solo sabía que era una tierra peligrosa, una tierra de gente fuerte, una gente violenta. Recordemos que en esa época era muy común tomar a personas extranjeras como cautivos y ponerlos de esclavos, o sea, había un riesgo al hacer un recorrido de esos. Sin embargo, cuando Abraham escucha la voz del Señor, toma la decisión de salir de su lugar de comodidad, de salir de esa tierra, y el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, declara ya en Génesis capítulo 12, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces necesitamos una generación que se levanta en fe, que no está yendo hacia los lugares donde le parece, donde a mí me parece que es conveniente, sino que vamos al lugar donde el Señor nos muestre, al lugar donde el Señor nos está dirigiendo en este tiempo. Recordemos que el salmista, allá en el Salmo 32, declara que el Señor le dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, es Dios el que nos muestra un trayecto a caminar, pero en ese trayecto necesitamos afinar nuestro oído para escucharlo con claridad, que el Señor nos hable y que el Señor y que nosotros vayamos hacia el lugar donde el Señor nos está dirigiendo. Y en ese caminar es muy importante estar definiendo nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, nuestras decisiones. Cada vez que estamos en una posición de tomar decisiones frente a lo que Dios nos habla,
allí en esa decisión es donde se afirma nuestra voluntad. Finalmente, cada vez que tomamos en nuestro corazón esa decisión firme de obedecerlo, nuestra voluntad se va cediendo a la voluntad de Dios. Recuerda que la voluntad del hombre siempre va a estar cedida, sea a Dios o sea al mundo de las tinieblas. Nunca nuestra voluntad se va a quedar en el centro. Nadie puede quedarse, como hablábamos en alguna ocasión, como en posición de neutro. Nadie se va a quedar en el centro. Siempre vamos a estar con nuestra voluntad o cedida a Dios o cedida al mundo de las tinieblas. Recordemos que en Primera de Juan, en el capítulo 12, el apóstol declara, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. No menciona los hijos de nadie. Nosotros no somos hijos de nadie, eso no existe, solo existe en alguna ocasión que escuchaba por allá hace años cuando yo era un niño. Pero nosotros somos o hijos de Dios o los que no lo siguen son hijos del diablo. Nadie se queda en la mitad. ¿Y qué define eso? Su gracia, su poder, el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones y que nosotros finalmente cada vez que tenemos la oportunidad tomemos la decisión de honrarlo. Cada vez que estás en una posición de honrarlo o deshonrarlo y tomas esa decisión de seguirlo, de hacer las cosas para su gloria y su alabanza, tu voluntad se va cediendo más y más y más, de manera que tu corazón empieza a ligarse fuertemente al Señor, hasta que llega un momento donde tu voluntad va a estar cedida totalmente a la voluntad del Señor y seguramente no vas a tomar ninguna decisión que no sea una guiada por el poder y la unción de su Santo Espíritu. Y eso es muy conveniente para la iglesia, porque normalmente nosotros escuchamos muchas voces a nuestro alrededor. Hay demasiadas voces. El ser humano a veces se pone como sin saber qué hacer, como desorbitado de tantas voces que escucha a su alrededor. La gente empieza a preguntarse, ¿y ahora qué decisión voy a tomar? Y ahí es donde necesitamos aclarar la mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios frente a cada situación? ¿Qué dice Dios frente a esa decisión? Eso, lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, ¿me acerca más al Señor o me aparta más de su presencia? ¿Me va a poner más fuerte, más firme, más sólido en su presencia o va a oscurecer mi ser interior de tal manera que me va a apartar de él? Entonces, cuando declara hombres como Abraham, dice que es un hombre de fe. Y recordemos que ahí mismo en este capítulo nos da una definición de la fe. El versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando una persona camina en fe, anda en cosas que todavía no está viendo, que todavía no está tocando, que todavía no se han cumplido sobre su vida, pero que la persona está totalmente segura, está totalmente convencida de que si Dios lo dijo, así va a ser y punto. No consiente con la duda ni con la incertidumbre en su corazón. Así que necesitamos que en medio del pueblo se levanten personas, o la iglesia debe ser de fe, porque acá en el capítulo 11, en el versículo 6, dice que sin esa fe no podemos agradar al Señor, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sabemos que si lo buscamos, si andamos en sus caminos, hay una recompensa para nosotros. Y por supuesto la recompensa a la que me refiero no tiene nada que ver con cosas materiales, porque finalmente recuerda que las cosas materiales, el dinero, la estabilidad económica, todas esas cosas son una añadidura de Dios. El Señor las prometió a los que caminamos con Él. Así que cuando pensamos en galardón, no podríamos pensar en algo que es una añadidura, porque eso declara Mateo en el capítulo 6, versículo 33, donde dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así que una añadidura no creo que sea el gran galardón para nosotros. Creo que el galardón tiene que ver con cosas más altas, más gloriosas, más sublimes. Cuando yo pienso en un galardón,
Pienso en aquello que declara Jeremías en el capítulo 33, donde él declara que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para mí, un galardón de Dios es ver aquello que no veo, entender aquello que antes no entendía, entrar en dimensiones profundas de su espíritu para ser renovado, para ser transformado. Para mí, galardón es poder ver a mi casa sirviéndole, honrándole, ver a mi familia salva. Creo que es un gran galardón para mi vida, pero sobre todo que el corazón del Señor se instale en el mío, de manera que yo pueda entenderlo, conocerlo y seguir sus caminos. Entonces, necesitamos un pueblo que se levanta en este tiempo con fe, con certeza, con esa seguridad de que estamos siguiendo al Dios que recompensa, al Dios que tiene el poder y la capacidad para guardarnos. Ahí en el versículo 9, versículo 9 al 10 de Hebreos 11, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, lo que nos está diciendo acá, bueno, la persona de fe obedece, aunque no sabe exactamente dónde va a llegar, como lo hizo Abraham, pero es una persona obediente. Recuerda que en Lucas 6 declara eso, el obediente es el que escucha y pone por obra lo que escuchó, así su casa está firme, se va construyendo una casa sobre la roca, una que las dificultades, los problemas no la pueden derribar. Y acá en estos versículos nos declara que aunque Abraham recorrió esa tierra prometida y fue muy bendecido. Recordemos que en Génesis capítulo 13 vemos a Abraham que tenía tantas posesiones junto con su sobrino Lot que tuvieron que apartarse. Y otra escena que nos muestra toda la fortuna que tenía Abraham es cuando su mayordomo Eliezer va por la esposa de Isaac, y cuando llegó allá a la casa de Rebeca, llegó con varios camellos cargados de joyas, vestidos, etcétera. Llevaba mucha riqueza. O sea, Abraham fue un hombre muy próspero, dice la escritura, riquísimo. Sin embargo, aunque tenía tanta prosperidad, él no puso cimientos sobre esta tierra, o sea, él no se amañó en esta tierra. Dice que vivió sobre la tierra como un extranjero, esperando esa ciudad de Dios, en cuyo arquitecto es el Señor. O sea, nosotros aunque estemos acá en esta tierra y el Señor pueda traer tantas bendiciones sobre nosotros, bendiciones económicas, una familia, etcétera, no podemos poner los ojos en eso. No podemos demostrarle demasiado cariño a eso. Hay muchas personas que yo les escucho decir que aman una moto, por ejemplo, un carro, y dice, ay, yo quiero tanto mi carrito. Y yo me pongo a pensar cómo hace una persona para querer un carro. Es una cosa ahí que es un poco de caucho y de latas. ¿Cómo hace para querer a un carro? O decir que yo quiero mucho mi casa. Y yo digo, ¿cómo la gente quiere una casa? Son ladrillos, son escombros. ¿Quién quiere eso? O sea, es absurdo decir que yo amo una casa o que amo un carro o amo una moto. Nuestro amor no es hacia esas cosas. Alguien que ama esas cosas no está viviendo como extranjero en esta tierra. O sea, estamos sobre la tierra, pero dice, ellos vivieron como extranjeros. No nos vamos a amañar acá porque no somos de esta tierra. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios. Así que no podemos vivir vidas amañadísimos en la tierra, no, estamos acá para dar un testimonio de vida, como dice la escritura, ya en Mateo, somos sal, somos la luz, pero y brillamos con esa luz del Señor en el tiempo en que el Señor nos permite estar acá, pero para nada debemos amañarnos sobre la tierra, porque nuestro corazón siempre tiene que estar puesto en las alturas. Recuerda que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Nosotros somos de Dios. Abraham estuvo en la tierra, pero no se amañó acá.
dice que vivió como extranjero porque esperaba algo mucho mejor. Hay algo mucho mejor para nosotros y dice, es esa ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Recordemos que en Corintios, en el capítulo 2, en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, en el versículo 17, el Señor le dice a su pueblo, salgan de en medio de ellos y no toquen lo inmundo, dice el Señor, y yo los recibiré. O sea, estamos en la tierra, pero no nos contaminamos. Salimos de en medio de esa contaminación. Si no permanecemos en la presencia de Dios, el mundo se levanta y arrebata la perla de gran precio y el tesoro de gran valor. Si no somos celosos con las cosas santas de Dios, esta tierra va a arrebatar lo que el Señor nos haya entregado y finalmente nos va a oscurecer, nos va a leudar de tal manera que ya no va a haber vida en nosotros. Por eso todas las exhortaciones que hemos hecho de cuidar nuestros corazones, de servirle aún a nuestra familia, pero no permitir que nuestra gente ni nadie arrebate lo santo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Entonces, este hombre, que es un hombre de fe, Abraham, vivió en la tierra esperando con una certeza grandísima, vivió como un extranjero, aunque disfrutó de su riqueza, de su fortuna y todo eso, y le dejó herencia a sus hijos, a su familia. No fue un hombre que se amañó en la tierra, o sea, él estaba saludando, él estaba mirando algo más grande, más glorioso, como lo declara ahí en Hebreos 11, versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Gente maravillosa que, no, que le sirvió a su generación, que dejó un legado de vida, pero que para nada su deseo era vivir eternamente sobre esta tierra. Dice que ellos cogieron las promesas, las miraban de lejos, las estaban mirando de lejos, porque ellos no vieron la manifestación de Cristo Jesús en esa época. Para nosotros sí. Jesús se presentó a nuestras vidas y ha venido a vivir en nuestros corazones, como lo declara Apocalipsis. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros estamos viviendo lo que ellos estaban esperando. Dice, lo esperaron, lo saludaron de lejos, estaban esperando esa promesa sobre sus vidas, sin embargo murieron sin que la promesa se cumpliera. Para nosotros la promesa se cumplió. Cristo Jesús habita en nuestros corazones, es nuestro Señor, nuestro Salvador. El Espíritu Santo fluye con fuerza en nuestras vidas, hablándonos, dirigiéndonos, empoderando nuestras vidas con dones, con talentos, con habilidades para poder servirle a esta generación. Lo que ellos no vieron, para nosotros se hizo realidad. Sin embargo, ellos lo esperaron con fe, con esperanza, aunque no lo tuvieron hasta el último día de sus vidas, estuvieron esperando el cumplimiento de esa promesa. Entonces, este hombre que caminó en fe, obedeció sin saber hacia dónde iba. No se contaminó, estuvo sobre la tierra como un visitante y siempre estuvo contemplando la promesa, saludándola, creyéndola y confesando, yo soy extranjero sobre esta tierra. Y en el versículo 17 de ese mismo capítulo 11 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. O sea, cuando Abraham fue probado, ofrece a su hijo Isaac, y dice la Biblia, pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. O sea, una persona de fe renuncia a lo que aquí ama para amar más al Señor. Nosotros le entregamos nuestro corazón a todo, como te decía hace un momento. Hay gente que ama una casa, ama una moto, ama un carro, ama una finquita, ama demasiado a su familia,
ama a sus hijos. Y por supuesto que si tenemos hijos es para amarlos, no es para odiarlos. Pero ese amor que tenemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por la esposa, nunca debe superar el amor que sentimos por Dios. Cuando un hijo es amado más de lo que yo amo a Dios, entonces ese hijo es un ídolo para mi corazón. Si mi esposa representa para mí más de lo que Dios ocupa un lugar más alto del que Dios debe ocupar, esa esposa es un ídolo en mi corazón. Y cuando yo estoy en el interés y en el deseo de buscar al Señor, o bueno, toda persona que establezca un ídolo en el corazón, ese ídolo normalmente es descabezado por Dios. Por eso es que muchos hijos se vuelven como unas espinas a nuestro corazón, porque los pusimos en un lugar tan alto y Dios tuvo que demostrarnos quiénes verdaderamente eran esos hijos, instrumentos de dolor para mi corazón. ¿Sí? Porque eso es lo que declara el profeta Oseas, que la iglesia, el pueblo de Dios, se apartó y siguió a sus amantes. Y mira la infamia del corazón del pueblo. Sigue a sus amantes y empieza a pensar que eran esos amantes los que le daban el vino, el trigo, el aceite y todas las cosechas y todas las bendiciones. O sea, dejaron al Dios vivo que les daba toda la provisión para adorar ídolos y le estaban atribuyendo las cosechas buenas a la diosa de los cielos, a Semiramis, a Artemisa, a Astarte, a Chemos, a Moloch, a todos esos demonios que ellos adoraban. Y ellos decían, no, mire, es que estos espíritus, estos demonios son los que nos bendicen. Imagínate la infamia. Entonces llega el Señor y dice, ah, bueno, entonces los voy a cercar con cepo. Les voy a poner espinos en sus caminos y les voy a quitar mi lana, mi trigo y mi vino. Y cuando el Señor les quitó todo eso, ¿qué tuvieron que hacer? Reconocer que era Dios el que les daba todas esas cosas. Así que siempre que desvíes tu atención de Dios para adorar un ídolo, Dios te va a tener que demostrar que ese ídolo es nada, que es nada, es solo dolor, es solo espinos, es solo cardos. Por eso no conviene colocar a nadie en el lugar que solo Dios debe ocupar en mi corazón. Es tal a veces la idolatría que podríamos estar dispuestos a renunciar a nuestra salvación para llenarnos de amargura por las decisiones equivocadas de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros parientes. Entonces es tal el nivel de idolatría hacia ellos que cuando empiezan a cometer errores, a traer dolor a nuestro corazón, entonces nos frustramos, tenemos grandes reclamos con el Señor y empieza a haber una fisura muy grande en mi relación con el Señor. Los reclamos, uno dice, Señor, tú me abandonaste porque tú no cuidas de mi casa, etcétera. O sea, la persona empieza a romper lo que nunca se puede romper y es un vínculo de amor con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Derribar esos ídolos en nuestro corazón y establecer una única adoración en nuestras almas, y es la adoración a Él, la adoración al Padre, la adoración a su Hijo. Este hombre, cuando el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo, al que amas, a tu primogénito, y Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, preparó todo y se fue hacia el monte Moriah para sacrificarlo. O sea, ¿qué demostró Abraham? Que el amor que tenía por Dios era superior al amor que tenía por su familia, por sus hijos. Así que este es un hombre de fe y necesitamos que se levante una generación de fe. Una que cuando es llamada sale al lugar donde Dios le dijo en obediencia sin pensarlo dos veces. Una que vive como extranjera en esta tierra, que no está tocando lo inmundo, que no se está contaminando, que sabe que, que su ciudadanía es celestial, ¿sí? Como dice la Escritura, somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Tenemos una ciudadanía especial, una ciudadanía celestial. Entonces, no se contamina y siempre tiene en cuenta las promesas. Dice, mirándola, creyéndola, saludándola, y también renuncia a lo que ama para demostrar que su amor verdadero es única y exclusivamente hacia el Señor. Así que necesitamos que la iglesia se vaya afinando y coja fuerza en esa gran virtud que es tener fe hacia el Señor.
Necesitamos gente de fe. Número dos, necesitamos gente de justicia. Y vamos a mirar en Hebreos 11, versículo 7. Aquí nos menciona otra persona importante. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, a Noé también lo menciona la escritura como un hombre de fe, pero aparte de esto, en el capítulo 14 de Ezequiel, Ezequiel 14, en el versículo del 12 al 14, declara, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces, allá en Hebreos nos menciona a Noé también como un hombre de fe, que cuando el Señor le advirtió que venía esta destrucción, dice que él con temor reverente empezó a preparar el arca, muchos años haciendo este instrumento de salvación para salvarse él con su familia. Y esa fe condenó al mundo entero. O sea, ellos no quisieron salvarse, pero tuvieron el testimonio de un hombre que se preparó para lo que venía sobre la tierra. Y aquí Ezequiel menciona a Noé como un hombre que practicó la justicia, igual que Daniel y Job. Recuerda que la palabra justicia tiene que ver con el comportamiento que yo tengo hacia los demás. O sea, darle a cada uno lo que digamos, lo que se, entre comillas, lo que se merece, o sea, darle a cada persona ese trato digno, proporcionarle a una persona lo que necesita para vivir con dignidad, o también acusar el pecado, exhortar acerca del pecado, o sea, es caminar en justicia, dándole a cada persona de acuerdo a sus actos. Entonces vemos a Noé en Génesis capítulo 6, del versículo 8 al versículo 9, declara, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces nos menciona de Noé estas tres cosas en esos versículos, que era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con el Señor. Así que lo encontramos como un hombre que en esa época tenía una manera de vivir diferente a todas las demás personas. Recordemos algo terrible que está sucediendo ahí en Génesis capítulo 6, es que de los descendientes de Set, que empezaron a buscar al Señor, a tener una comunión profunda con Él, entre los cuales hombres fueron como Enoc, que fue arrebatado a la presencia de Dios por caminar con el Señor. Una generación que se acercaba a Dios a través de sus sacrificios en fe, creyendo en su promesa, reconociendo que eran pecadores, pero que necesitaban ser salvados, justificados, y que ese sacrificio que ellos estaban ofreciendo les recordaban la venida de un Salvador. Esa generación, dice allí, empezó a ver que los hijos de los hombres eran hermosas. Cuando menciona a los hijos de los hombres se refiere a la generación de Caín. Y empezaron a tener una mezcla. La Biblia dice, no te unas en un yugo desigual con un incrédulo. Porque Dios hizo esa advertencia para que ellos evitaran la idolatría, o sea, al mezclarse con esas mujeres extranjeras, o también les dijo, no entreguen sus hijas a los extranjeros para que ellos no les enseñaran sus costumbres. Y acá en Génesis capítulo 6, en esa mezcla, los hijos de Dios
contaminaron su corazón y se entregaron a toda clase de iniquidad, como lo declara ya Romanos en el capítulo 1, donde menciona que dejaron la adoración al Señor y se entregaron a la adoración de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, etcétera, de manera que fueron entregados por Dios a la maldad de sus propios corazones. Se aumentó la perversión sexual sobre la tierra, la violencia, la deshonra a los padres, la soberbia, la altivez, toda clase de maldades se levantaron sobre la tierra, y en medio de esa generación está mirando Dios a este hombre, a Noé, que su forma de vivir era muy diferente a la del resto de la gente. Entonces, bueno, ese gran consejo que el Señor nos da de no tener esas mezclas, necesitamos ponerlo en práctica. No te unas en yugo desigual con los incrédulos para que no aprendas sus mañas, para que ellos no te aparten del Señor. Y esa unidad no puede existir a nivel sentimental, aún en algunos negocios que traen tantos dolores de cabeza a las personas que deciden hacerlo. Debemos conservarnos para el Señor. Estamos en medio de un mundo que nos ofrece toda clase de maldad, donde todo es normal, todo lo malo se ha hecho normal para la gente en esta tierra. Estamos en medio de la generación que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Una generación violenta, una generación asesina, una generación perversa en el área sexual, en todo. No hay nada que el hombre no haya contaminado con su maldad. Pero la iglesia permanece sobre la tierra. La iglesia no debe estar contaminándose con eso. Debe guardarse, estar fuerte, firme. No te dejes llevar por esas opresiones espirituales, por la maldad que maneja la gente. No te dejes enganchar de su maldad, de su ira, de su enojo, de su soberbia, de su altivez, de los pleitos, de los pecados sexuales. Guárdate en medio de esta generación para que puedas manifestar la gloria del Señor, para que puedas estar extendiendo tu mano de favor sobre la gente que está alrededor, porque Dios tiene mucho pueblo que Él va a salvar en este tiempo. Hay mucha gente que el Señor va a traer a través de un pueblo que se está guardando para la gloria de su santo nombre. Nosotros vemos en algunas ocasiones con tristeza cómo caen líderes de Dios, personas importantes que ocupaban un lugar de dignidad en medio del pueblo y que tomaron la decisión nefasta de deshonrar a Dios con sus actos y finalmente escandalizaron a un pueblo, desanimaron a todo un pueblo, dividieron iglesias, trajeron murmuración, trajeron división, trajeron muerte en medio del pueblo de Dios. Pero aún a pesar de todos esos testimonios que nos dan tanta tristeza, cada uno de nosotros debe tomar la decisión de permanecer sólido, firme en su presencia, honrándole, sirviéndole, porque este hombre, Noé, fue hallado justo en medio de esa generación y se salvó él con su familia. También menciona allá en Ezequiel a Job. Job en el capítulo 1 nos dice quién era este hombre en ese tiempo. Dice, hubo en tierra de Uz, Job 1:1, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Recuerda que cuando la Biblia menciona perfección en el ser humano, perfección no es ausencia de error, porque pensar que un hombre de estos era perfecto porque no cometía ningún error es totalmente equivocado. Cuando la Biblia menciona esa palabra de perfección, Dios habla acerca de la gente que camina con Él como personas perfectas. Cuando el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, una persona que camina con el Señor, que quiere honrarlo, que quiere bendecir su nombre, que quiere guardarse en integridad, es un hombre, una mujer tenido en alta estima en el reino del Espíritu. Y es mencionado con estas cualidades. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Por supuesto, había una generación también perversa en el tiempo de Job, por supuesto no al nivel en el que estaba en Génesis 6, porque allí el Señor tuvo que destruir a los moradores de la tierra por su maldad. Pero vemos que este hombre también había tomado esa gran decisión de guardarse en medio de una generación contaminada y perversa. También vemos a Daniel. Daniel ahí en el capítulo 1, Daniel capítulo 1, del versículo 8 en adelante, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con mis siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Esta decisión que toma Daniel junto con sus compañeros, estando muy jóvenes, recién llegados allí a Babilonia, fue una decisión no por unos momentos, no por una semana, sino que fue una decisión que permaneció en su corazón hasta el día de su muerte. Recordemos que están en una nación extranjera, son siervos de Nabucodonosor, están puestos al servicio de él. Sin embargo, están en tierra extraña, en tierra extranjera, en una actitud de, bueno, tenemos que adaptarnos aquí, pero no podemos soltar lo que el Señor nos ha entregado. Y ellos tomaron una decisión tan firme en el corazón de guardarse, que no fue una decisión por momentos, por siempre. Tú ves más adelante la vida de estos cuatro hombres. Por ejemplo, cuando el edicto del rey Darío ordenaba que nadie podía orar ni invocar a otro dios, a otro ser, a otro rey fuera de Darío. Pero Daniel dijo: yo no puedo dejar de orar. Y Daniel ya era un hombre adulto, ya era un hombre veterano. Sin embargo, él no tuvo dificultad en arriesgar su vida, y finalmente, por el decreto que ya se había firmado, Daniel fue al pozo con los leones. No le importó. Él no estuvo dispuesto a renunciar a sus tiempos de oración, a invocar al Señor, que es el único que lo podía fortalecer para bendecir estos reinos. Imagínate cómo es este mundo de infame. Daniel, el hombre sabio, 10 veces más sabio que todos los sabios de la época, el hombre que siempre tenía una respuesta, una revelación. Sabían ellos que todas esas virtudes que tenía Daniel venían de lo alto, y que necesitaban a este hombre intacto, lo necesitaban lúcido para que pudiera bendecir a ese reino. Necesitamos gente así en posiciones de gobierno, que sean lúcidas, inteligentes, que estén escuchando al Señor para que le den una dirección al país. Sin embargo, lo que es la impiedad, se levantan contra el único hombre en ese momento que tenía toda la luz para dirigirlos. Así es el mundo de las tinieblas. Pero él toma la decisión a muerte de que no va a dejar de invocar el nombre de Dios. Y Dios lo libró, Dios lo salvó. Y también vemos a los otros tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, frente a una orden increíble de este hombre Nabucodonosor, una estatua de 30 metros de altura, muy alta, muy ancha también, obligando a la gente a adorar la imagen de su Dios. Y estos tres hombres dijeron en su corazón: no vamos
adorar a la estatua. No nos vamos a postrar frente a esto que este hombre acaba de hacer. Aunque la amenaza era ir al horno de fuego, y estuvieron frente al hombre más implacable, un hombre soberbio, un hombre iracundo, un hombre que había conquistado naciones y las había sometido a Babilonia. Y están frente a este hombre y dice la escritura, no temieron el edicto de ese rey, no lo temieron, no les tembló el corazón, no les tembló la voz cuando Nabucodonosor les dice, están dispuestos a adorar esta estatua en este momento para no ser echados en el horno de fuego. Y ellos le dijeron al hombre terrible, a ese hombre implacable, no temieron la furia de Nabucodonosor y le declararon, no es necesario que nos preguntes acerca de esto. No vamos a adorar la estatua. Número uno, porque Dios nos va a librar, pero también consideraron la otra posibilidad. Y si no nos libra, de todas maneras no la vamos a adorar. Sea que vivamos o que muramos, no nos vamos a postrar frente a tu imagen. A esta gente, el Señor los llama gente que caminó en justicia, que se guardó haciendo lo recto hasta el final de sus días. Recuerda que no podemos ser santos por un día. La Biblia dice, el que persevere hasta el final, el que guarde sus vestidos blancos, sin mancha, sin arruga. Tú no te vas a guardar por una semana, ni por 15 días, no seas de aquellos que dicen, ¿y qué? ¿Cómo va todo? No, aquí tirando aguante. Dice, ¿cómo que tirando aguante? ¿Qué es eso tan horrible? La iglesia no tira aguante, la iglesia simplemente está fortalecida siempre, porque eso de tirar aguante quiere decir que en algún momento estás a punto de quebrarte. Una persona dice, no, estoy ahí tirando aguante. Uno lo siente como que en cualquier momento se va a quebrar. Se va a quebrar, como que sus decisiones todavía no están fundamentadas, no están cimentadas, como que la mente todavía está divagando en cosas, todavía corre un riesgo de caer. No, no es así. La iglesia está firme. Estos dos dijeron, bueno, no vamos a adorar la estatua, Dios nos va a librar. Y si no, pues entonces morimos adorando al Señor. Y esas decisiones hicieron que gente como ellos tuvieran encuentros poderosos con el Salvador. Ese cuarto ser que aparecía en el horno de fuego era el Hijo de Dios, porque Nabucodonosor lo reconoció así, parece hijo de dioses. Estaba hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, caminando en medio del fuego y demostrándole al mundo entero que Él es el que tiene la capacidad y la potestad de guardar a su iglesia hasta el final. Aunque las cosas se pongan fuertes, intensas, no tenemos que vendernos a un sistema. Debemos estar allí honrándole, sirviéndole, porque el Señor nos va a guardar hasta el final. Entonces menciona la escritura a estos tres hombres que caminaron en justicia, Noé, Daniel y Job. Recuerda, estamos hablando de la característica de las personas de la iglesia. Una, que deben ser una iglesia de fe. Dos, una iglesia que es justa. Y tres, vamos a mirar Jeremías en el capítulo 15. Jeremías, en el capítulo 15, también menciona unos personajes bien importantes. Génesis 15, versículo 1 dice, y me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salga. Recuerda que Moisés y Samuel son tenidos por dos hombres intercesores en la Biblia, de los intercesores más poderosos que ha tenido la humanidad, están estos dos. Aquí pues el Señor se lo dice a Jeremías porque este pueblo había llegado al colmo de su maldad. Tan intensa era su maldad que aún las mismas mujeres decían, y no vamos a atender a ese consejo que Jeremías dijo, y vamos a adorar a la diosa de los cielos, además porque nuestros esposos nos dieron permiso y siempre lo hemos hecho, y cuando adorábamos a la reina de los cielos había prosperidad y todo, y ahorita que tomamos la decisión de honrar al Señor, no hay cosechas. O sea, no entendían que toda la maldad
toda la escasez, el sitio que había venido sobre Jerusalén había venido por el pecado, pero se habían obstinado en pecar, de manera que el Señor dijo, aunque Moisés y Samuel, esos dos que detuvieron tantos juicios sobre la tierra en su época, se pusieran delante de mí, de todas maneras no lo perdonaría. Mira lo que dice Deuteronomio en el capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9 del versículo 8 dice, en Horeb provocasteis a ira al Señor, y se enojó el Señor contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Sin comer pan ni beber agua. O sea, esta fue la primera vez que Moisés tiene ese encuentro tan tremendo con Dios, y en esos días el Señor le reveló los mandamientos, le muestra los planos del tabernáculo, el Señor le da una dirección impresionante. Un hombre que sube a la montaña y hace de alguna manera, digámoslo así, este sacrificio por un pueblo. Es el hombre que va al frente, el que va, el líder siempre debe ir un poco más adelante, recuerda eso, un poco más fuerte en su vida espiritual, un poco más fuerte, intenso en su oración, un poco más fuerte en sus tiempos de ayuno, buscando a Dios para tener dirección, para impartirle a un pueblo. Aquí menciona un primer ayuno de 40 días y 40 noches. En el versículo 18 al 20 dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún en esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Mira esto, está 40 días y 40 noches en la montaña, él baja muy contento con las tablas, le va a mostrar al pueblo todos los planes maravillosos que Dios tiene con ellos, y se encuentra un pueblo en fiesta delante de un becerro de oro. Y Aarón fue el que se los hizo. Después de esto se enciende la furia de Dios, y cuando se aquieta todo, Moisés, ¿qué hace? Sube nuevamente a la montaña para entrar otra vez en 40 días y 40 noches de ayuno para que Dios no destruyera a ese pueblo. O sea, fueron dos ayunos muy seguidos. Imagínate lo que tarda el cuerpo en recuperarse de un ayuno como este. Pero este hombre se había encontrado con Dios. La fuerza y el poder de Dios estaban sobre su vida. O sea, era una unción impresionante como para nuevamente subir y tener otra vez ese tiempo de ayuno. Y luego, en el versículo 22 al 26 dice, también en Tabera, en Masá y en Kibroth-Hatava provocasteis a ir a Jehová, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato que de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedeciste a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con tu mano poderosa. Y recuerda que esta es ya la escena cuando los manda a la tierra prometida, recorrieron esa tierra 40 días, y cuando volvieron desanimaron a 603.538 personas. Desanimaron a esos guerreros y fueron sentenciados a morir en el desierto en un recorrido de 40 años por esta maldad. ¿Y qué hizo Moisés cuando Dios le dijo, voy a destruir a este pueblo? Subió a la montaña y oró y ayunó 40 días y 40 noches. Le gustaban esos ayunitos así larguitos, 40 días y 40 noches. Algunos de nuestro pueblo que toman la decisión de ayunar
y vienen al ayuno, ya a las 9 de la mañana están mareados, con ganas de trasbocar, están que se mueren, sienten que empiezan a sudar, a temblar y todo eso, y llevan una horita solamente de estar ayunando y ya sienten que se van a morir. Y hay algunas personas que son deportistas, que van a los gimnasios y todo, metidos en ayunos días enteros ayunando para descontaminar su cuerpo. Ellos no están orando y ayunando, ¿no? Ellos no están haciéndolo para el Señor. Ayunan para que el cuerpo elimine toxinas, para estar más saludables, para que pueda el cuerpo asumir mejor lo de la proteína y todo eso, para tener mejores músculos. Y la iglesia fascinada solamente en comer y comer y comer y no quiere ayunar, no quiere buscar al Señor. Y recuerda, si tienes grandes problemas, debes meterte en grandes tiempos de oración y de ayuno. Así es como la gente de Dios lidió con los conflictos. Es ayunando, es orando, es buscando el favor del Señor. No es que no tengo tiempo. Ah, bueno, entonces quédate con tus problemas para siempre. No es que a las cosas no se me aparejan. No es que yo voy a orar y me duermo. No es que voy a ayunar y me coge la tembladera. Dice, bueno, entonces ¿qué? ¿Te vas a quedar con tus problemas toda la vida y no vas a tomar la decisión de ponerte en la brecha por ti, por tu casa, por tu gente? Estamos mencionando hombres de fe, hombres de justicia, pero también hombres y mujeres intercesores. Y esto hay que hacerlo de esta manera, violentamente. Si tus problemas son violentos, entonces tienes que tratar el asunto con violencia. La escritura declara, el reino de los cielos sufre violencia. El mundo espiritual es un mundo demasiado agresivo, pero muy agresivo, demasiado fuerte, intenso, capaz de destruir esos demonios, capaz de destruir toda una generación. Mira lo que estamos viviendo en este tiempo. O sea, te has dado cuenta de que el diablo no juega a ser bueno, el diablo no juega con la humanidad. El enemigo vino para robar, para matar, para destruir y lo hace con intensidad. Por eso la iglesia también tiene que ser agresiva. Una cantidad de fuerzas demoníacas que están influyendo sobre la tierra, sobre la economía, sobre la salud, perturbando a la gente, enloqueciendo personas, arruinando en todo sentido. Y la iglesia tiene que asumir una posición de guerra también. Pero esa guerra es así como este hombre la hizo. 40 días y 40 noches en oración y en ayuno. Por supuesto que yo no te estoy diciendo que lo hagas de esta manera, porque pues si no tenemos esa capacidad de hacerlo, podríamos hacerle un daño al cuerpo. Aunque si eres dirigido por el Señor, pues adelante. Jesús también lo hizo 40 días y 40 noches. Pero esos tiempos así hacen que la gente tenga unción, que la mente esté tan lúcida, que los ojos, que la pupila espiritual se dilate de tal manera que pueda ver en medio de las tinieblas lo que antes no podías ver. Así que así es como se trata el asunto. Este hombre fue un hombre que se puso en medio de su pueblo y lo salvó. Realmente arriesgaba su vida. Este hombre, a pesar de tener un pueblo que lo criticó, a sus propios hermanos un día lo quisieron quitar del liderazgo porque se enamoró de una dama negrita, una mujer cusita del África, una mujer de color, sus mismos hermanos. Luego Coré con su gente se revela 250 hombres contra Moisés. Luego todo el pueblo pensaba en destruir a Moisés y se desata una mortandad impresionante. Y Moisés le dice a Aarón, ponte entre los vivos y los muertos. Mira, te aseguro, cualquiera de nosotros que hubiera sido despreciado de la manera en que fue despreciado Moisés, le hubiera dicho al Señor, uy, no, sí, Señor, destruyalos. Sí, 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 sí. Ya estoy hasta aquí, Señor, destruya a toda esa gente y deme ese pueblo que usted dice que es mucho mejor que este. Pero este hombre no tenía ese corazón. Dijo, no, Padre, no los destruyas. 40 días, 40 noches orando, ayunando por un pueblo infame, no por gente santa y pulcra y limpia y esforzada y valiente, no, él era ayunando y orando por gente cobarde, gente medrosa, gente rebelde que todo el tiempo ponían problema por todo. Por esos eran los que él estaba ayunando. Entonces, este hombre se puso en la brecha por su generación y finalmente, no por su mano, sino por la mano de Josué, pero introdujo a esa generación a la tierra prometida.
Y en Primera de Samuel, capítulo 16, que allá en Jeremías menciona a Samuel y a Moisés, en el versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces vemos a un hombre, Samuel el profeta, que fue rechazado por un pueblo para poner a un rey, orando por ese rey que ha sido desechado por Dios. Entonces uno dice, tremendo lo que son los intercesores. Ellos no se frenan, no paran, ellos están siempre orando para que el Señor detenga sus juicios. Saúl había pecado contra Dios, Dios ya lo había desechado, pero vemos que Samuel lo lloraba. Decía: Señor, ¿qué se puede hacer acá? Haz algo, devuélvele el reinado, haz algo. Estaba orando por Saúl hasta que el Señor ya le cambia la dirección. Hasta que no recibió una nueva dirección, Samuel no dejó de orar por el hombre que Dios había desechado. Y en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, el capítulo 12 del 20 al 24 dice: Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Tremendo, estos hombres tan incondicionales, siempre ahí: tú me ofendiste, pero estoy contigo. Tú me agrediste, pero aquí estoy para orar por ti. Tú un día me despreciaste, pero yo te amo. Qué corazón el que tenían estos dos. Tremendo, gente que no se rindió ante el desprecio de los demás. El desprecio, los insultos, porque este pueblo había rechazado a Samuel como juez. No lograron apagar la fe de ellos, ni su impulso de oración, de buscar a Dios a favor de sus vidas. Tremendo, esta gente tenía la fuerza arriba, tenía la batería pero al 100 en cuanto a servicio, en cuanto a intercesión, en cuanto a la posición de sacerdocio que el Señor les había dado. Porque recuerda que Moisés y Samuel eran sacerdotes del Señor. Ese es el corazón de un sacerdote, que no se deja desanimar por los desprecios, ni que fue que me insultó, que me estrujó, que habló mal de mí. Dice: ¿qué importa que hables mal? De todas maneras yo voy a orar por ti, yo te voy a amar y te voy a cubrir en oración. Así es como se vence el pecado de los demás. Por eso la Escritura declara que el amor cubre multitud de faltas. Si tú eres una persona que realmente tienes amor, no vas a percibir la maldad de los demás, no te van a dañar con su maldad, porque tu amor va a cubrir la maldad de ellos. Entonces, qué tremendo es esto. Si combinamos a estos tres, combinamos a Abraham, hombre de fe; Noé, un hombre justo; Moisés, un hombre de oración. Imagínate lo que va a pasar en esta tierra con estos tres. Si estremecieron la tierra en esa época, ellos solos, Moisés en su momento, Noé en su momento, Samuel en su tiempo, si ellos provocaron una conmoción espiritual, imagínate la iglesia, el cuerpo de Cristo, caminando en fe, en justicia, en intercesión. Va a haber una manifestación tan poderosa en este tiempo de la gloria de Dios sobre la tierra como nunca antes se había visto. Podemos meternos con Dios, podemos afianzarnos en su presencia y podemos traer sobre esta tierra una manifestación tan poderosa, tan gloriosa de su presencia. Por eso te necesitamos, hermano, hermana, tú que estás ahí escuchando esta enseñanza. Te necesitamos con fe, te necesitamos en justicia
y te necesitamos intercediendo. No te nos desanimes, por favor, no te eches atrás, no te contamines, no adores lo que no se puede adorar, que toda tu adoración sea para el Señor, para que podamos traer un impacto de vida sobre nuestra generación. Lo podemos hacer. Todavía tenemos un espaciecito que el Señor nos está dando, porque ante toda la presión que el mundo está ejerciendo sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia, aunque todavía podamos enseñar, predicar, enviar estas enseñanzas, todavía es gracia de Dios, porque va a haber un momento donde la presión va a ser tan intensa que aún espacios como este no los vamos a poder compartir. Pero si la iglesia está fuerte, firme, vamos a demostrarle al mundo, vamos a mostrarle mejor al mundo la gloria y la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso te invito a que no te distraigas, no dejes que los distractores aborden tu vida. Vive como disfruta lo que Dios te haya dado, pero vive como un extranjero sobre esta tierra. Yo te bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y deseo que Dios te cubra con todas sus bendiciones y que preserve tu corazón en santidad hasta el tiempo de su venida. Muchas bendiciones.